Hola, estamos en el curso de genética. Nuestro grupo de trabajo es Diana Moreno, Olga Suárez, Paula Vélez. El tema que explicaremos es la regulación a nivel transcripcional, regulación en trans, proteínas de unión al DNA. Las células de un organismo poseen el mismo número de cromosomas y genes, excepto los gametos. No todas producen exactamente el mismo tipo, clase y número de proteínas y tejidos. Entonces, ¿cómo es que un organismo exhibe la diversidad histológica y proteica tan grande y necesaria para un correcto funcionamiento de todas sus estructuras vitales en todas las escalas que lo conforman? Pues bien, se trata de un complejo conjunto de fenómenos moleculares conocidos como regulación de la expresión génica. Esto es, más o menos, que no todas las células se expresan en el mismo tiempo y el número de genes, dependiendo de las características evolutivas y de las necesidades bioquímicas y fisiológicas y morfoanatómicas específicas de una especie en particular. Cada célula o tipo de célula genera las proteínas y con ella los tejidos requeridos para ir estructurando toda la arquitectura biológica de ese ser viviente en especial. Existen entonces modos en que esos procesos de regulación de la expresión de los genes trabajan. Se pueden abarcar tanto las fases previas a la traducción del fragmento del ADN que se va a leer como regulación pretranscripcional, como aquellos procesos regulatorios que se dan en la etapa de la lectura en sí misma de ese fragmento génico, que es la regulación transcripcional, o bien los mecanismos que ocurren en los estadios donde se ensamblan las moléculas de proteínas según las instrucciones impartidas por el ADN. Esa es la regulación posttranscripcional. Vale recordar que estos procesos ocurren en organismos eucarióticos o eucariontes, pues en los casos de los procariontes, el grueso de la regulación en la expresión génica se da en las fases del proceso de transcripción. Se trata de la secuencia de nucleótidos del ADN a la que se une la ARN polimerasa que define o marca el inicio de la transcripción de un fragmento de ADN al ARN mensajero. Es una secuencia reguladora clave, imprescindible para que la expresión de ese gen en la unión de la ARN polimerasa a la región promotora está mediada por proteínas llamadas factores de transcripción, que son específicas para cada región promotora de un gen determinado, según se necesite o no que ésta se exprese. Los promotores más usuales son de tipo citosina, citosina, adenina, adenina, timina y timina, adenina, timina, adenina, que se conocen como motivos o cajas, dado su alto nivel de conservación evolutiva. La caja tiamina, adenina, tiamina, adenina se sitúa a 20 a 30 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción. Ciertos promotores están preferentemente localizados corriente arriba 5' del inicio de la transcripción y algunos pueden ubicarse corriente abajo 3' o bien ser intragénicos. El número y tipo de elementos de regulación varían según el ARN mensajero. El tipo de los promotores y la combinación de las proteínas que actúan con ellos es uno de los principales mecanismos de regulación en aquellos genes llamados inducibles o susceptibles de estimularse. Secuencias potenciadoras enhancers son esencialmente secuencias encargadas del control de la frecuencia con la que se lleva a cabo el proceso de transcripción de un segmento particular de ADN. Pueden situarse a miles de pares de bases hacia arriba o hacia abajo de la secuencia de ADN que va a ser transcrita. Sobre estas secuencias potenciadoras se pueden ejercer funciones de activación y de silenciamiento o de inhibición de la transcripción mediante proteínas de activación o inhibición, llamadas también factores de transcripción. Dada la distancia a las que se hallan estos enhancers del fragmento de gen que será transcrito, la doble hélice del ADN se pliega a modo de oreja de pocillo para acercar a dicho gen a estos enhancers,
que ya están unidos previamente con sus respectivas proteínas activadoras o inhibidoras. Para un mismo gen pueden existir varias secuencias potenciadoras que son específicas para cada tipo de tejido. Factores de transcripción. Son proteínas activadoras o inhibidoras que funcionan al unirse a ciertas regiones de reconocimiento del ADN. Este control transcripcional puede operar o suceder de dos maneras fundamentales. De tipo cis, cuando la regulación viene mediada por promotores o enhancers que se localizan en la misma cadena de nucleótidos donde reside el gen que se va a transcribir. Y de tipo trans, cuando los elementos responsables del control transcripcional no hacen parte o tienen un origen diferente de la misma cadena de nucleótidos del gen que será transcrito. Estos elementos que hacen parte del tipo trans son esencialmente así. Factores de transcripción generales. Son aquellas proteínas que coayudan para que la enzima ARN polimerasa, o más exactamente los diversos tipos de ARN polimerasa, se unan con la región promotora de ADN a transcribir. 2. Factores hitoespecíficos. Son aquellas proteínas que se unen intercaladamente a secuencias especiales de control del ADN y controlan la unión del complejo de transcripción basal con el fin de generar un tipo de expresión génica específica para el tipo de tejido en que una célula esté especializada. Es bueno afirmar que estas proteínas de regulación de transcripción o factores transcripcionales no solo pueden interactuar o unirse con regiones promotoras o enlaces del ADN, sino que también pueden actuar y enlazarse entre ellas para actuar cooperativamente sobre sus respectivas secuencias de ADN mediante zonas llamadas dominios de dimerización, a veces requisito previo para su unión con el ADN, terminando por formar conjuntos diméricos de proteínas de la misma especie, homodímeros o de diversa índole, heterodímeros. Se trata entonces de moléculas muy específicas pero versátiles, pues poseen zonas dominios para unirse al ADN, a otra proteína factor o para activar la transcripción. Los factores de transcripción específica de unión al ADN pueden activar o impedir el proceso de transcripción si se unen o anclan a secuencias reguladoras próximas a la región del promotor. Si estas proteínas o factores específicos se fijan a enlaces muy separados o distantes de la zona promotora, pueden incrementar o decrecer los niveles de transcripción, tasa transcripcional del gen que se transcribe en un momento dado. La acción de estos factores de transcripción pueden controlarse, a su vez, mediante alteraciones o modificaciones covalentes donde participan cascadas de enzimas, quinasas, fosfatasas y en ciertos casos a través de fenómenos de inducción o represión, dependiendo en todos los casos de señales externas. Lo anterior es clave al momento de dirigir y coordinar la amplia gama de funciones biológicas de la célula y su dinámica de interacción con su medio exterior. Todas las proteínas de regulación que pueden unirse al ADN y que se agrupan esencialmente así: A, motivo hélice, giro hélice, denotado como HLH. Se trata de proteínas que contienen una región rica en aminoácidos básicos que se sitúan en el extremo amino terminal de la molécula y que le permite su unión a secuencias del ADN reconocidas específicamente. Los dominios HLH son necesarios para la homo y heterodimerización. Algunos ejemplos de proteínas de la unión del ADN poseedoras de motivos HLH son MIO-D, C, MIC y MAX. Varias proteínas que carecen de región rica en aminoácidos básicos no pueden unirse al ADN y en consecuencia, por tal razón, funcionan a modo de represores de la transcripción. B. Dedos de zinc. Se trata de un motivo o zona proteica que presenta espaciamientos específicos integrados por residuos de aminoácidos como cisteínas e histidinas que facilitan la unión de cationes sin 2+ a la molécula de proteínas, generando un tipo de enlace coordinado de este metal en el centro de ellos. Esta circunstancia hace que tal región ofrezca la apariencia de un dedo, por lo que se conoce comúnmente como dedo de zinc. Estas zonas pueden acoplarse a los llamados surcos mayores del ADN. La unión de estas proteínas o factores reguladores se extienden hasta la mitad de una vuelta de la doble hélice del ADN. Algunos de los ejemplos más connotados de este tipo de proteínas con dedos de zinc lo constituyen
el llamado factor de transcripción de la ARN polimerasa 2 y las proteínas pertenecientes a la familia de receptores de las hormonas permisivas, esteroideas, tiroideas, etc. C. Cierre de leucina. Es una región proteica que se forma debido a la distribución repetitiva de residuos del aminoácido leucina separados por 7 aminoácidos, a modo de una disposición alfa helicoidal de esta proteína. Estos residuos de leucina desembocan en una región de residuos R, que sobresalen en esa región helicoidal. Los grupos R se intercalan con grupos R de otros dominios de este tipo, dando estabilidad a una posible homo o heterodimerización de la molécula. Este tipo de zonas o dominios de cierre de leucina se representa en proteínas como C-MYC, C-FOS, C-JUN y CEBP.